La Voz de América presenta. Adiós a programas de diversidad. El presidente Trump también desmantela el sitio web en español de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia ordena investigar a funcionarios que se opongan a las deportaciones masivas. En el tercer día de alto al fuego en Gaza, Israel despliega una operación militar en Cisjordania que deja una decena de muertos. Y varados en México quedan miles de migrantes tras la desactivación de CBP One. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. El gobierno de Estados Unidos se prepara para enviar 1.500 soldados adicionales a la frontera con México. Nos conectamos a esta hora en la Casa Blanca con Celia Mendoza. Celia, ¿qué información se conoce de momento? Yasmín, en las últimas horas hemos podido confirmar directamente con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien habló acerca de la decisión del presidente de los Estados Unidos, la firma de esta orden ejecutiva el lunes, y cómo el Departamento de Defensa está poniendo en acción esta orden. Escuchemos qué fue lo que dijo. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva, 1.500 soldados adicionales a la frontera sur de Estados Unidos. Esta es la prioridad número 1 del pueblo estadounidense y el presidente ya la ha cumplido. Y también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió un memorando a sus trabajadores para tratar de determinar si hay oficiales en diferentes ciudades del país o personas que trabajen en los departamentos de policía que podrían estar obstaculizando o impidiendo las acciones del gobierno estadounidense en lo que se trata a la deportación masiva de migrantes y redadas. Y frente a esto aseguran que van a también hacer una investigación profunda para tratar de lograr remover algunas de las políticas que han sido tomadas en estas ciudades para proteger a los migrantes indocumentados. El Departamento de Justicia ha instruido a sus fiscales federales a investigar a cualquier funcionario que obstaculice la implementación de las leyes de inmigración promovidas por el presidente Donald Trump. En el memorando al que tuvo acceso la agencia AP, se exige a los fiscales federales su colaboración para garantizar el cumplimiento de las políticas migratorias de Trump. Estos son algunos extractos. Los fiscales deberán tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense mediante la expulsión de extranjeros ilegales del país y el enjuiciamiento de extranjeros indocumentados por delitos cometidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Antes de estas medidas, el zar fronterizo Tom Homan había advertido con encarcelar a funcionarios locales que se opongan a las deportaciones masivas. Esto empeora completamente y eleva a otro nivel cuando te amenazan a un funcionario de policía local o estatal de que te van a procesar a ti legalmente por no cumplir las órdenes federales. Al mismo tiempo, alrededor de 10,000 refugiados que habían sido aprobados para viajar a Estados Unidos antes de la próxima semana, que marcaría la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados, han visto cancelados sus planes de viaje por la administración Trump. De estos, casi el 20% son afganos. Esta suspensión del plan de refugiados es consistente con lo que hizo en su primer mandato. Además, el mismo día del regreso oficioso de Trump a la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a más de 300 inmigrantes indocumentados en operativos dentro del país, según informó la senadora republicana Katie Britt en la plataforma X. Y a pesar de las declaraciones por parte de la administración del presidente Donald Trump, la frontera está abierta a la migración regular y legal. Sin embargo, se está impidiendo las peticiones de asilo. Esto es similar a lo que sucedió durante su primera administración, donde se ha vuelto a implementar el protocolo de protección migratoria conocido como MPP o quedarse en México, cancelando del todo la posibilidad de que los migrantes puedan pedir asilo, mientras que también se le ha ordenado a los agentes a que regresen a las personas que encuentran de manera irregular a lo largo de la frontera y no se les permitirá abrir casos de asilo a pesar de que tengan contacto con las autoridades estadounidenses.
Celia, gracias por este reporte. Justamente la ciudad de Nueva York, otro centro de la crisis migratoria durante los últimos 2 años en el país, se prepara para las deportaciones anunciadas por el gobierno federal. Esto pese a que en esta ley vigente, la Gran Manzana sigue siendo una ciudad santuario. Ángela González nos informa. Nueva York, ciudad santuario para migrantes y epicentro de la crisis migratoria de los 2 últimos años en el país, se prepara para las deportaciones anunciadas por el presidente Donald Trump. El gobierno federal es responsable de las políticas de inmigración y el problema que tuvimos la última vez es que renunciaron a eso y nos ha costado $7,000 millones. No vamos a hacer eso, vamos a cumplir la ley y vamos a asegurarnos de que los responsables sean los individuos que van a llevar a cabo la implementación. Hasta el momento, las leyes de protección a los migrantes se mantienen en la ciudad y varias organizaciones unen esfuerzos para blindar algunas edificaciones de las redadas. ICE solamente podría hacer un arresto en una iglesia si alguien de la iglesia les dé permiso de entrar o consiguen un orden judicial. Si un pastor o alguien de la iglesia mantiene la puerta cerrada y no les dé permiso y ICE no consigue ese orden judicial, no tendrían permiso para entrar. Eso sigue en pie tanto para una iglesia como las casas como las escuelas. Se calcula que en la ciudad de Nueva York viven cerca de 400,000 migrantes indocumentados y más de 200,000 han pasado por el cuidado municipal. Jocelyn vive actualmente en un albergue. Sí nos genera un poco de miedo, de terror, a pesar de que hay familias que ya han sometido lo que es del asilo, todo, pero aún así, sin eso, tal vez creo que no estamos tan seguros aquí. Bueno, yo por mi parte sintiera miedo por mis hijos. El alcalde dijo también que los funcionarios locales deberán ser notificados con anticipación sobre las redadas planeadas en la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Activistas en Florida están también en alerta ante las posibles redadas de indocumentados. Ellos aseguran que el riesgo aumenta en las zonas agrícolas del sur y el centro del estado. José Pernalete tiene los testimonios. La comunidad inmigrante en el sur de Florida manifiesta temor ante los decretos que el presidente Donald Trump ha firmado. Las políticas federales de inmigración representan para activistas un aviso de ejecución de redadas. Ya sabemos que Tom Homan, que es el zar de la frontera que designó Trump, dijo que en las redadas que supuestamente solo van a estar conducidas contra criminales, si personas que están trabajando o personas indocumentadas que están acá, desarrollando su vida, son aprendidas en parte de esas redadas, van a ser designadas como daño colateral. Organizaciones sin fines de lucro estiman que las áreas agrícolas en el centro y sur de Florida pueden ser objeto de operativos de autoridades migratorias y recuerdan que hay derechos contemplados en la Constitución de Estados Unidos. Esto quiere decir que un oficial de inmigración no puede buscar sus cosas, su bolsa, su persona, sin algo que se llama probable cause, sin una causa. Aunque la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, junto a 24 estados y ciudades del país han iniciado litigios legales en materia de inmigración, esta coalición activista de Florida está considerando integrarse a este tipo de demanda. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que las acciones federales de inmigración están orientadas hacia personas con registros criminales. Toda entrada ilegal será detenida inmediatamente y comenzaremos el proceso de retornar a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. José Pernalete, Voz de América, Miami. Muchas dudas ha causado un decreto del presidente Trump que busca negar la ciudadanía estadounidense a personas nacidas en suelo estadounidense con padres indocumentados. Fernando Mejía nos explica los alcances de la medida. Es un decreto de difícil implementación, pero no imposible. Lo que está haciendo, en otras palabras, es pedir que la Corte Suprema sea la que determine y no el proceso normal del Congreso y la ratificación de estados. El decreto por sí solo no reemplazará una enmienda constitucional, pero el presidente Donald Trump firmó el decreto sabiendo que su partido republicano controla ambas cámaras del Congreso y que la mayoría de los 9 magistrados en la Corte Suprema son conservadores. Y el miedo es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha estado quitando precedentes y quitando derechos constitucionales en otros casos, pues decida hacer lo mismo
en este caso. El decreto recién firmado establece que para otorgar la ciudadanía estadounidense a un recién nacido, al menos uno de los padres debe ser estadounidense o residente permanente. Entonces surge la duda en cuanto a los hijos de residentes temporales. No tienen un estatus permanente, es temporal y cancelable. Así es que los tepecianos dudo que si tienen hijos en Estados Unidos, los hijos bajo esta orden ejecutiva sean ciudadanos americanos. Dentro de este grupo se encuentran otros programas de ajuste migratorio como DACA, parol humanitario, casos de asilo político o toda persona que esté en un proceso de inmigración que no haya sido terminado favorablemente. Si la Corte Suprema determina que Trump tiene razón, ahí termina el caso. De lo contrario, Trump tendría que buscar una enmienda a la Constitución por medio del Congreso y los estados de la Unión. Pero posiblemente no tendría ni los votos necesarios en el Congreso ni los estados necesarios para poder ratificar un cambio directo a la Constitución. Para ello se necesitarían 2/3 partes del Congreso y la ratificación del 75% de los estados de la Unión. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Miles de migrantes permanecen varados en la frontera norte de México 2 días después de que el presidente Trump ordenara desactivar la aplicación CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón nos reporta que ahora ellos temen ser deportados a sus países. Este fue el último grupo que entró a Estados Unidos para pedir asilo mediante la aplicación CBP One por Tijuana durante la presidencia de Joe Biden. Me siento súper emocionada y contenta porque al fin voy a lograr mi sueño. Voy a entrar de una forma segura. Horas más tarde, esta familia venezolana pasó la noche a la intemperie para ingresar el 20 de enero a las 5 de la mañana, hora del oeste, mientras Trump tomaba posesión. Esperando la hora para pasar. Un poquito nervioso porque no sabemos qué pueda pasar. Lograron entrar, pero nadie más después de ellos. Por decreto, el nuevo presidente canceló las citas ya existentes procesadas mediante el aplicativo digital. En verdad no tengo familiares, ningún conocido aquí en México, entonces opciones no tengo. Como él, decenas de miles ahora están varados en la frontera y en otras ciudades mexicanas. Algunas incluso habían comprado ya los boletos para trasladarse desde San Diego a otros destinos. La tristeza era evidente afuera del puerto fronterizo de El Chaparral, donde autoridades migratorias de México coordinaron el ingreso con CBP One desde enero del 2023, pero ahora no daban la cara. Estamos todos así anulados. Con la cancelación de esta alternativa, los extranjeros enfrentan varios peligros. Están vulnerables a consecuencia de que no tienen un estatus migratorio. Corren peligro tanto de deportación o ya sea el caso de alguna violación de derechos humanos. ¿Van a ir al albergue? Aunque al principio se resistían, la mayoría fueron trasladados a albergues mientras Estados Unidos o México les ofrezcan una alternativa. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Este miércoles, el presidente Trump ordenó que todos los empleados encargados de promover la diversidad e inclusión fueran puestos en licencia administrativa. Jacopo Luzzi, muchos se preguntan qué efectos tendrán estas medidas. ¿Cuáles han sido las reacciones hasta ahora? Yasmín, grupos conservadores celebraron la decisión, mientras los críticos, como algunos legisladores demócratas, dijeron que este decreto facilitará la discriminación. La medida impacta solo el gobierno federal, pero en el sector privado ya varias empresas están haciendo lo mismo, como Meta, Facebook y McDonald's. Además, cancela de inmediato el esfuerzo del expresidente Joe Biden para incorporar prácticas de diversidad e inclusión en la fuerza laboral federal. El presidente Donald Trump, a través de un decreto, ordenó que todos los empleados federales en trabajos relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión sean puestos en licencia retribuida antes de la noche de este miércoles. Un memorando enviado a los jefes de departamentos y agencias estableció estas licencias, mientras el gobierno se prepara para cerrar todas las oficinas y programas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión que Trump calificó como discriminatorios. Devolver a Estados Unidos a una sociedad basada en el mérito, donde se contrate a las personas en función de sus habilidades, no por su color de piel. Esta es otra victoria para los estadounidenses de todas las razas, religiones y credos. El decreto pidió a las agencias federales presentar un plan para despedir a los empleados puestos en licencias para finales de enero, mientras desaparecerían programas como la formación en contra de los prejuicios. Para los demócratas, esta decisión es muy alarmante. Muchas de estas posiciones son puestos en los que la persona es responsable de diversificar el lugar de trabajo, de la contratación, de la retención y de crear un espacio que sea acogedor para todos. Entre tanto, la
la nueva administración eliminó la versión en español del sitio web oficial de la Casa Blanca, mientras el perfil en español en la red social X y la página del gobierno sobre libertad reproductiva también fueron desmantelados. Grupos de defensa de los hispanos y otros expresaron su confusión por el cambio abrupto y su frustración por lo que algunos llamaron la falta de esfuerzos del gobierno para mantener la comunicación con la comunidad latina, lo que ayudó a impulsar Trump a la presidencia. Casa Blanca dijo que pronto volverá a poner en línea la sección en español de su sitio web. En 2017, Trump eliminó la versión en español de la página y en ese momento los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la restablecerían. La página regresó en 2021 con el presidente Joe Biden. Jacopo Luzzi, te agradezco por este reporte. Bien, y en medio del alto al fuego en Gaza, más de 10 muertos y decenas de heridos deja ataque israelí en Jenin, Cisjordania. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. A 3 días de la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego en Gaza, Israel ha lanzado una importante operación militar en la Cisjordania ocupada. Los heridos se cuentan por decenas en las últimas horas. Alex Segura tiene el reporte. Apenas 2 días después de la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza, el foco del conflicto se traslada a Cisjordania. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el inicio de lo que llamó una operación militar a gran escala en el enclave de Jenin, mientras presuntos colonos judíos arrasaron 2 ciudades palestinas. En las calles de Jenin, familias palestinas abandonaban sus hogares en busca de seguridad ante la ofensiva israelí. Estábamos en casa y luego nos fuimos. Ellos se coordinaron con los médicos. Gracias a Dios estamos a salvo. Nos dejaron cruzar. Pedimos salir de nuestras casas. La agencia oficial palestina de noticias, Wafa, dijo que aviones de combate israelíes atacaron la ciudad y que las fuerzas israelíes, incluidos francotiradores y vehículos blindados, estaban rodeando el campo de refugiados de Jenin, donde los enfrentamientos con militantes palestinos han sido constantes en los últimos años. Al menos 9 palestinos murieron el martes y 40 resultaron heridos, dijo el Ministerio Palestino de Salud. El Ministerio Israelí de Defensa describió la operación de Jenin como parte de la lucha más amplia de Israel contra Irán y sus aliados militantes en toda la región. Pero los palestinos ven tales operaciones como un intento de Israel de consolidar el control sobre el territorio.
mientras los palestinos de Gaza enfrentan una situación dramática en un enclave arrasado por la guerra de 15 meses. Esperemos que se mantenga el alto el fuego y podamos seguir trayendo la asistencia humanitaria que tanto se necesita, pero también todos los demás bienes que la gente que se me acerca me pide. El acuerdo exige que se permita la entrada a Gaza de al menos 600 camiones cargados de ayuda todos los días, incluidos 50 con combustible. Alex Segura, Voz de América. 12 personas muertas deja una histórica tormenta invernal que golpea gran parte de Estados Unidos. La tormenta ha dejado grandes acumulaciones de nieve en el sur del país, afectando ciudades donde usualmente no nieva, como Houston, New Orleans y el extremo noreste de Florida, como en la ciudad de Milton, donde las acumulaciones alcanzaron un récord de 22 centímetros. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica más nieve y lluvia helada en ese estado, el sur de Georgia y el sureste de Carolina del Sur. Quédese con nosotros porque hay tensión internacional. El presidente de Panamá responde a las amenazas de Trump sobre la retoma del canal. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Предположим, непредсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Aumentan las tensiones entre Panamá y Estados Unidos tras las recientes declaraciones del presidente Trump, quien sugirió retomar el control del canal interoceánico. El presidente panameño José Raúl Mulino calificó la propuesta como una clara violación al derecho internacional. Óscar Zulbarán con la información. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su participación en el Foro Económico Mundial, apeló a la Carta de Naciones Unidas, en la que se manifiesta que los países deben abstenerse del uso de la amenaza o la fuerza contra la integridad de otro. Rechazando integralmente todo lo dicho por el señor Trump, primero por falso y segundo porque el Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos. Cuando en Panamá aspiraban a iniciar un acercamiento con la nueva administración en Washington, el discurso inaugural de Trump el pasado 20 de enero apuntó de nuevo al Istmo. China explota el Canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Analistas panameños consideran que se debe tomar en serio la postura de Trump, que amenaza el activo nacional más importante. Está ahora en la gestión del actual gobierno, de hacer un ejercicio de comunicación, de contar la historia como es, de tratar de educar y de hacer relevante el canal, sí, por la soberanía, por la panameñidad, pero por lo que representa para los panameños desde la perspectiva financiera y económica.
10.000 fuentes de empleos directos, 30.000 fuentes de empleos indirectos, es muchísimo. Según expertos, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pudieran significar un mayor alejamiento en las relaciones con otros países de la región que respaldan a Panamá en la controversia por el control del canal. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. El Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó la muerte del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, asilado en ese país y prófugo de la justicia salvadoreña. Claudia Saldaña nos tiene el reporte. Las notas de pésame por la muerte del expresidente salvadoreño Mauricio Funes circularon desde la noche del 21 de junio tras un comunicado del Ministerio de Salud de Nicaragua publicado a través del medio oficialista El 19 Digital. Mi solidaridad y condolencias con la familia de Mauricio Funes y con ello mi reconocimiento al legado político-social que dejó a nuestra patria durante el primer gobierno del FMLN. Mauricio Funes fue el primer presidente de izquierda en la historia del país. Gobernó entre 2009 y 2014. Desde 2016, residía en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político y la nacionalidad nicaragüense, con lo que logró evadir la extradición a El Salvador, en donde se le condenó por corrupción y tenía 3 órdenes de captura. Él será recordado como la persona que tuvo la oportunidad y no lo hizo, como la persona que pactó con las pandillas. Lo que sí lamento es que murió afuera, que no pudo pagar lo que debía en la justicia. Funes era buscado por varios casos de corrupción. En 2018, la Fiscalía lo acusó de sustraer $351 millones del Estado. También recibió una condena por 14 años de prisión por su implicación en el caso Tregua, relacionado a acuerdos con las pandillas, y sumó años de condena por defraudación al fisco y lavado de dinero y activos. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. 2 venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. Y mientras el Año Nuevo Lunar se acerca, la ciudad de Fuxu, en el sur de China, se ilumina con una espectacular exhibición de linternas gigantes que representan figuras mitológicas. Este colorido espectáculo ha convertido el parque local en un vibrante destino para visitantes y lugareños nocturnos, celebrando una de las festividades más esperadas del calendario. Nos despedimos nosotros con estas imágenes. A ustedes gracias por seguirnos en El Mundo al Día.
Les informó Yasmín López.